San Antonio María Claret sobre los últimos tiempos y el fin del mundo. Sobre la tierra joven. Extracto. Cierto es que los cristianos se abstienen de precisar el postrer día y la última hora del mundo, por respeto a aquellas palabras del Salvador, en qué día y en qué hora será, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, Marc. 13:32. Sin embargo, no faltan autores de gran peso y autoridad que con sus no despreciables razones de congruencia se esfuerzan en probar que, poco más poco menos, a los 6.000 años de su creación este mundo debe acabar. He aquí algunas que me vienen a la memoria, y que, como digo, no me parecen desatendibles. Primera razón, el mundo, dicen, fue criado en 6 días, luego su existencia no debe durar más allá de 6.000 años, porque 1.000 años con respecto a Dios son como un día. Sam. 4, 2 Petr. M. 8. Además en el Génesis, o sea el libro en que Moisés nos refiere la creación del mundo, se encuentra 6 veces la letra hebrea Aleph, que aritméticamente significa 1000. Crió, pues, Dios el cielo y la tierra a 6 Aleph, esto es para que durara 6.000 años, como dice Cornelio a Lápide. Y así como el día sexto cesó Dios de crear y descansó el séptimo, o sea, el sábado, así también el mundo a los 6.000 años cesara de existir, se verificara entonces la resurrección general, y empezara para los buenos el sábado de felicidad en que se les dirá que descansan de sus trabajos, como se lee en el Apocalipsis. Segunda razón, la ley que Dios ha dado al hombre se divide en ley natural, ley escrita y ley de gracia. La primera, que comprende desde la creación de Adán hasta la circuncisión de Abraham, duró 2.000 años, la segunda, que va desde la circuncisión de Abraham hasta el nacimiento del Mesías, duró también 2.000 años, corresponden, pues, igualmente a la ley de gracia otros 2.000 años, de los cuales, a contar desde el nacimiento de Jesucristo, tenemos ya andados 1857. Poco falta ya, por consiguiente, para completar los 2 milésimos cuya duración, poco más o menos, parece probablemente estarle señalada a dicha ley de gracia. De lo que leemos en las Santas Escrituras se deduce también claramente que este último periodo de tiempo no durará más que los 2 anteriores. Los profetas le llaman tiempo novísimo, San Juan última hora, San Pablo fin de los siglos, San Pedro dice, se ha acercado el fin de todos, y Santiago augura que se ha acercado la venida del Señor. Tercera razón, el mundo está viejo, no tardará en ser decrépito, y entonces correrá velozmente a su muerte. He aquí como ya San Cipriano, hablando de los achaques del mundo, concluye pronosticando su fin, esta es la sentencia que se ha dado al mundo, esta es la ley puesta por el mismo Dios, que todas las cosas que nazcan tengan su ocaso, que las fuertes se debiliten, que las grandes se menguen, y cuando estén enfermas y desmejoradas, fenezcan. Y no es de admirar que así suceda en las cosas particulares, cuando el mundo entero experimenta lo mismo. Ya el fin del mundo está cerca, convertid, pues, a Dios vuestros entendimientos y vuestros corazones con un santo temor. Cuarta razón, viene en apoyo de lo mismo la autoridad de los santos padres, San Agustín, San Jerónimo, San Justino, San Hilario, la de Victorino, Lactancio y otros, la de varios autores gentiles, como Hidaspes, Mercurio Trismegister, etc. La de muchos rabinos o maestros hebreos. Entre ellos augura lo mismo el rabino Moisés, gerundense, hombre de grande autoridad entre los hebreos, el rabino Isaac dice lo propio, el rabino Elías, tenido por el oráculo de su tiempo, en su Talmud, t. 4, Trat. 4, dice, el mundo durará 6.000 años, y después de este tiempo será destruido, o no será como ha sido hasta aquí. Este número, sin embargo, se ha de tomar geométrica y moralmente, esto es, poco más o menos. En este último milésimo en que vivimos, los días, según las Sagradas Escrituras, antes se acortaran que no se prolongaran, pues que en expresión de aquellas los últimos días eran abreviados a fin de que no perezcan los elegidos que hay o habrá sobre la tierra. Mat. Xib, 22. Además los santos que están ya en el cielo no cesan de pedir a Dios la resurrección de sus cuerpos, para que sean con sus almas glorificados. Apac. Vi, 10. Finalmente Cornelio la pide aludiendo a las palabras, a la manera que una higuera, sacudida de un recio viento, deja caer sus brevas, Apac. Vi, 13, valiéndose de esa misma comparación con que San Juan explica la descomposición de la naturaleza, asegura que así como las brevas se caen antes de tiempo y sin estar sazonadas, a causa del recio viento a que están expuestas, así sucederá a este mundo. Dios a causa de las muchas y grandes iniquidades de los hombres, le pondrá fin antes de lo que según su naturaleza misma había de durar y antes del tiempo que piensan sus habitantes, como lo hizo ya con el diluvio en tiempo de Noé. De lo que hasta aquí llevo dicho podréis vos inferir, amigo mío, que andamos conformes vos y yo en creer que el mundo va caminando, y tal vez a pasos agigantados, hacia su término más o menos próximo, pero cierto. Preciso será, pues, que lo miremos con el desdén que se merece, y que tanto inculcaba San Juan en su epístola y, 2, no queráis amar al mundo, decía a los fieles, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de carne, y concupiscencia de ojos, y soberbia de vida, la cual no es del Padre sino del mundo. El mundo pasa, y pasa también con él su concupiscencia. Mas el que hace la voluntad de Dios, permanece eternamente. Hijitos míos, esta es ya la última hora,
o edad del mundo, y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, de la iglesia, mas no eran de los nuestros, del número de los verdaderos fieles que si de los nuestros fueran, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe, pero ellos se apartaron de la iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. A continuación el libro completo. Sobre los últimos tiempos y el fin del mundo. Este libro ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. La época presente. Considerada como probablemente la última del mundo. El horrorizado. Don Felipe y Don José. D. Felipe. ¿Qué es esto? Sr. de José. ¿Qué? Tiene V. ¿Cómo está V tan triste, T tan pensativo, tan D. José, tan horrorizado a IHIV a decía IAR, no es verdad. ¿Y cómo quiere V que no le esté, Sr. de Felipe? ¿Puede uno dejar de horrorizarse, por poco que considere cómo está el mundo? Lo podrá, sobre todo, quien conservando, como la ser conservado yo por la misericordia de Dios, los 1, igual a guión bajo sentimientos religiosos que le infundieron en su infancia, pueda comparar el mundo de entonces con el mundo de hoy. Ay, amigo mío. No está V viendo cómo la impiedad que, durante nuestra dichosa e inolvidable juventud, iba como vergonzante sin atreverse a mostrarse en público, anda en nuestros días, después de haber audazmente cundido por todas partes, con la cabeza erguida cual reina y señora de toda la tierra. Ah. Ya no se ve ni oye por doquiera más que iniquidades y escándalos, cual nunca se habían visto ni oído. La fe ha casi desaparecido, la caridad se halla enteramente resfriada, en punto a Lilian, ya no se observa más que flojedad, tibieza, indiferentismos, el egoísmo, el amor a los placeres, al lujo, a la vanidad, a la codicia, todo lo han invadido, todo lo dominan, todo lo corrompen. De ahí tantas injusticias, tantos atentados, tantos crímenes, que, más que referirlos, debe más llorarlos. Antes los hubo también, ¿quién podría negarlo? Pero 4 más de que a igual a obo no eran ni tan atroces ni tan frecuentes, vanse de ver en todas las provincias y rey-nos, singularmente en nuestra España, tas costumbres y virtudes dignas por cierto, de los tiempos patriarcales, o mejor, de los de la primitiva iglesia. En el día, todo o casi todo lo bueno ha desaparecido, y el mal, tomando proporciones colosales, se ha propagado y sigue propagándose rápida y asombrosamente. Por medio de los vapores, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, terrestres y submarinos han desaparecido en gran parte y van desapareciendo del todo las distancias, y de todo el mundo va a formarse como una sola ciudad. Yo bien veo, y no seré yo quien lo niegue, que con esas admirables invenciones el comercio y las artes han prosperado muy mucho y están en vía de prosperar aún más, pero lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, y no hay duda que lo que hemos perdido ya, era de mucho preferible 4 lo que hemos ganado y podemos ganar. He aquí, a propósito de esto, lo que, B6. Me acuerdo haber leído en una de las obras del justamente célebre Chateaubriand, la civilización ha subido, dice, a su más alto punto, pero la civilización material, infecunda, que nada puede producir, porque, no es posible dar vida sino por medio de la moral, ni se llega a la creación de los pueblos sino por los caminos del cielo, los caminos de hierro nos conducirán solamente con más rapidez al abismo. Las virtudes y buenas costumbres, con guión forme lo vemos y lo dije ya, si no han desigual ha aparecido del todo, van desapareciendo con la misma rapidez con que los vicios se pagan. La ley sana es clara, porque estos, cual contagio, se pegan muy fácilmente a las maesíes, mientras que aquellas con la timidez que les es natural se encogen, se ocultan y mueren con el individuo. La pasión de viajar es guionta a la orden del día, y, por la facilidad que hay de hacerlo, el hombre de casero que era, se transforma en cosmopolita, y, como todo viajero, a no ser que esté bien arraigado en OMT igual a Tore. Sus oreencias y en la sana mona, se peviete con tanta facilidad si oar los escandales con que a cada paso tropieza, de ahí esa inmoralidad que con tanta impudencia amenaza acabar con todos dos sentimientos de honor, de probidad y de Lilian. También yo fui amigo de viajes, e hice no pocos a muchos y diferentes países, particularmente desde que el vapor nos traslada instantáneamente de uno a otro por lejanos que estén entre sí. A esto debo yo la experiencia que me permite comparar unas con otras las antiguas y modernas costumbres, juzgar de ellas, y ver cuánto han degenerado las naciones todas de su tradicional y honrosa morigeración. Sí, y nadie puede ya ponerlo en duda, la inmoralidad con toda su asquerosidad y devastadores estragos viene y sigue desbordándose de un modo horroroso, y son tantas las creces que por momentos ya tomando, que de un viaje a otro se hace ya difícil reconocer en un misujo pueblo las más gentes. Esto es, amigo mío, lo que me trae tan pensativo y tan horrorizado me tiene, no tanto per le que es en sí, como por ver que ese cúmulo de iniquidades va infaliblemente a apurar, como en los tiempos de Noé, la paciencia del mismo Dios, y que si bien no volverá por haber empeñado su palabra, a inundar la tierra con un diluvio de agua, no está lejano el día en que con un diluvio de fuego va a reducirla a PIBSAS. DF,
Mucha reísa tiene v, sr, dejóse, de espantarse y horrorizarse al ver y considerar la profunda corrupción e imponderable descaro con que se vive hoy en día. En vista de ello no puedo menos de declararle que abundo en los propios sentimientos de v. Con respecto a lo de que el mundo, tal cual se halla hoy, no puede durar mucho. Ni somos solos, v y ya, en creerlo así, pues esto mismo está llamando altamente da atención de todos los pensadores y verdaderos sabios, no ya solamente cristianos griegos y latinos, sino también paganos, judíos, etc. Iguala iguala. Y cierto es que los cristianos se abstienen de precisar el postrer día y la última hora del mundo, por respeto a aquellas palabras del Salvador, en qué día y en qué era será, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Marc 11, 32. Sin embargo, no faltan autores de gran peso y autoridad que con sus no despreciables razones de congruencia se esfuerzan en probar que, poco más poco menos, a los 6.000 años de su creación este mundo debe acabar. He aquí algunas que me vienen a la memoria, y que, como digo, no me parecer desatendibles. Primera Reisán. El mundo, dicen, fue criado en 6 días, luego su existencia no debe durar más allá de 6.000 años, porque 1.000 años con respecto a Dios son como un día. Sam. LXXX1X, 4, 2 Petr. U1, 8. Además en el Génesis, o sea el libro en que Moisés nos refiere la creación del mundo, se encuentra 6 veces la letra hebrea Alep, que aritméticamente significa 1000. Crió, pues, Dios el cielo y la tierra a 6 Alep, esto es. Y 10, para que durara ese a 1000 años, como dice Sio a Arnelio Lapide. Y así como el día sexto cesó Dios de crear y descansó el séptimo, o sea, el sábado, así también el mundo a los 6.000 años cesara de existir, se verificara entonces la resurrección general, y empezara para los buenos el sábado de felicidad en que se les dirá que descansen de sus trabajos, Ceomo se lee en el Apocalipsis. Segunda Reisán, la ley que Dios ha dado al hombre se divide en ley natural, ley escrita y ley de gracia, la primera, que prende desde la creación de Adán hasta la circuncisión de Abraham, duró 2000 años, la segunda, que ve desde la circuncisión de Abraham hasta el nacimiento del Mesías, duró también 2000 años, corresponden, pues, igualmente a la ley de gracia otros 2000 años, de los cuales, a contar desde el nacimiento de Jesucristo, tenemos ya anda 2857. Poco falta ya, por consiguiente, para completar los 2 milésimos cuya duración, poco más o menos, parece probable 7. 41 mente estarle señalada a dicha ley de gracia. De lo que leemos en las Santas Escrituras se deduce también claramente que este último periodo de tiempo no durará más que los 2 anteriores. Los profetas J.E. llaman tiempo novísimo, San Juan última hora, San Pablo fin de los siglos, San Pedro dice, se ha acercado el fin de todos, y Santiago augura que se ha acercado la venida del Señor. Tercera Reisán, el mundo está viejo, no tardará en ser decrépito, y entonces corre igual a Arei velozmente a su muerte. He aquí como ya San Cipriano, hablando de los achaques del mundo, concluye pronosticando su fin, esta es la sentencia que se ha dado al mundo, esta es la ley puesta por el mismo Dios, que todas las cosas que nazcan tengan su ocaso, que las fuertes se debiliten, que las grandes se mengilen, y cuando estén en afermas y desmejoradas, fenezcan. Y no es de admirar que así suceda en las cosas particulares, cuando el mundo entero experimenta lo mismo. Ya el fin del mundo está, 19, cercas, convertid, pues, a Dios vuestros entendimientos y vuestros corazones con un santo temor. Cuarta Reisán, viene en apoyo de lo mismo la autoridad de los santos padres, San Agastán, San Jerónimo, San Justino, San Hilario, la de Victorino, Lactancio y otros, la de varios autores gentiles, como Hidaspes, Mercurio Trismegisber, etc. La de muchos rabinos o maestros hebreos. Entre ellos augura lo mismo el rabino Moisés, gerundense, hombre de grande autoridad entre los hebreos, el rabino Isaac dice lo propio, el Arei vino Elías, tenido por el oráculo de su tiempo, en su Talmud, t. 4, Trat. 1 Ibarra dice, el mundo durará 6.000 años, y después de este tiempo será destruido, o no será como ha sido hasta aquí. Este número, sin embargo, se ha de tomar geométrica y moralmente, esto es, poco más o menos. En este último milésimo en que vivimos, ya has días, según las Sagradas Escrituras, antes se acortaran que no se prolongaran, pues, 13. Que en expresión de aquellas los últimos días serán abreteados a fin de que no perezcan los elegidos que hay o habrá sobre la tierra. Mat, XXRV, 22. Además los santos que están ya en el cielo no cesan de pedir a Dios la resurrección de sus cuerpos, para que sean con sus almas glorificados. Apac Visi, 10. Finalmente Cornelio la pide aludiendo a las palabras, a la manera que una higuera, sacudida de un recio viento, deja caer sus brivas, Apac Viar, 13, valiéndose de esa misma comparación con que San Juan explica la descomposición de la naturaleza, asegura que así como las brevas se caen antes de tiempo y sin estar sazonadas, a causa del recio viento a que están expuestas, así sucederá a este mundo. Dios a causa de las muchas y grandes iniquidades de los hombres, le pondrá fin antes de lo que según su naturaleza misma había de durar y antes del tiempo que piensan sus habitantes, como lo hizo ya con el diluvio en tiempo de Noé. De lo que hasta aquí llevo dicho podrá v.
14. Inferir, amigo mío, que andamos conformes y yo en creer que el mundo va caminando, y tal vez a pasos agigantados, hacia su término más o menos próximo, pero cierto. Preciso será, pues, que lo miremos son el desdén que se merece, y que tanto inculcaba San Juan en su epístola L1, no queráis, amar al mundo, decía a los fieles, ni las es que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de carne, y concupiscencia de ojos, y soberbia de vida, la cual no es del Padre sino del mundo. El mundo pasa, y pasa también y en él su concupiscencia. Mas, el que hace la voluntad de Dios, permanece, eternamente. Hijitos míos, esta es ya la última hora, o edad del mundo, y así como, habéis oído que viene el anticristo, así haré y muchos se han hecho anticristos por, donde echamos de ver que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, de la igle, mas no eran de los nuestros, del emoticono cara de indiferencia, o 7_ más iguala. 4. Mero de los verdaderos fieles que si de los nuestros fueran, con nosotros duda, hubieran perseverado en Jafé, pero ellos, se apartaron de la iglesia, para que se vea, claro notados son de los nuestros. Las señales. DJ. ¿Qué le parece 4V, SR? De Felipe, de las señales que se dica precederán y darán a conocer las 6N del mundo. DF. No hay duda que las habrá, amigo mío, pues así lo aseguran el profeta Joel, San Juan en el Apocalipsis, y el mismo Jesucristo en su Santo Evangelio. Muchas de ellas están para cumplirse, y otras, no pocas, o se cumplieron ya, o se van cumpliendo. Será una señal la predicación del Evangelio por toda la tierra, entre tanto se predicará este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, en testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 1. Matex Exaibi 14. Y a estas horas se ha predicado ya el Evangelio en todas partes. Habrá guerras. ¿Cuántas guerras no ha habido en este siglo que pareó el siglo de ellas? Habrá hambres. Las ha habido también, y nos amenazan otras peores y más generales. Habrá temblores de tierra. Los que han tenido lugar de algunos años a esta parte, han sido muchos y horrorosos. Habrá pestes y enfermedades, cuántas no ha habido de unas y otras en lo que vamos de este siglo. Ahí están las virulas mortales, el vómito negro, el cólera. Morbo que ha recorrido y ya recorriendo las naciones todas, etc., etc. Todo esto lo hemos visto o estamos viendo y experimentando, y ni con tantos avises de leyeto, o sean azotes con que Dios nos castiga sin levantar mano, vemos que se conviertan a él los impíos y obstinados pecadores, antes por el contrario blasfeman de él y van igual a n-. Yendo en su impenitencia, conforme a lo que dijo San Juan en el Apocalipsis y, blasfemaron del Dios del cielo por causa de sus dolores y llagas, mas no se arrepintieron de sus hebras. No los hemos visto también entregarse, dar ante tan terribles calamidades, a criminales diversiones, brutales y escandalosas comilonas, y al desahogo de las más viles pasiones, a pesar de su apimo caído, del poco sosiego y escasas fuerzas que les quedaban. Tan malvado e irracional proceder, podemos y debemos considerarlo como otra de las señales predichas por Cristo. Lo que sucedió, dice, en los días de Noé, eso mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre, porque así como en a los días anteriores al ditubio proseguían los hombres comiendo y bebiendo como, ves, tía asándose y casando a sus hijos, hasta el día mismo de la etitrada de Noé en el arca, y no pensaron en el diluvio hasta que lo vieron comenzado y los arrebató a 2 Eroca. 18. Todos, usi sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Matex ex 1v. Mientras que, por orden de Dios, estaba Noé construyendo el arca. Para librarse de las aguas en que iba a quedar sumergida la tierra entera, no cesaron los que tal veían de tomarlo por blanco de sus rechiflas y sarcasmos tratándole de visionario y simplón. Vieron, sí, enseguida aglomerarse y condensarse extraordinariamente los vapores y nubes sobre sus cabezas, pero lo tomaron por un efecto natural de la temperatura, veían acudir de todas partes los reptiles, las fieras, las aves, etc., para encerrarse en el arca, y, si bien se admiraban de ello, no cesaban por esto, de divertirse y janzarse a toda clase de excesos, lo propio sucederá, como hemos dicho, al fin de los tiempos. Temblará horriblemente la tierra derribando montañas y destruyendo ciudades, y lo considerarán los hombres como un mero efecto de los fuegos subterráneos, de la Elec, 19, tricidad, etc. Habrá pestilencias que decimeran, o mejor, que harán desaparecer pueblos enteros. Y se dirá fríamente que esto proviene o de la poca limpieza de las gentes, o del aire, o de la apatía de dipies gobernantes, de la ignorancia de los médicos, etc. La sequía o falta de aguas que agustará los árboles, plantas y hierbas, y que acabará sucesiva o simultáneamente con los animales, se mirará como un efecto, extraordinario, si se quiere, de la irregularidad de las estaciones. Las intemperies ocasionarán 1000 desconocidas enfermedades, el cielo se mostrará indignado con fulminantes rayos y horrísonos truenos, can granizos y meteoros lo acostumbrados, y, se dirá que,
todo eso no es más que una nueva y casual combinación de los elementos, etc. etc. Y con todo y a pesar de todo los impíos continuarán divirtiéndose y deleitándose, según está profetizado por el mismo Salvador. Fan insensata y provoadora conducta encendera y excitera la ira toda de todo un Dios, quien, 9, y, para acabar con esa raza de protervos, hará que caiga fuego del cielo que los devore y consuma a ellos y todas sus obras, como dice San Pedro, el día del Señor vendrá ceo, moladran, esto es, de repente y en la hora, -5 pensada, y entonces ya a cielos con espantoso estruendo pasaran, los elemen, tos con el ardor del fuego se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán abrasadas. Ya, pues, que todas estas cosas han de ser deshechas, cuáles os conviene, ser en santidad de vida y piedad de costumbres aguardando y corriendo con ansia, a esperar la venida del día del Señor, día, en que los cielos, ardiendo se disolverán, y se derretirán los elementos con el ardor del fuego. Esperamos, no obstante, conforme a sus promesas, nuevos cielos y nueva tierra, en que habitara la justicia. Por tanto, carísimos, pues tales cosas esperáis, haced lo posible para que el Señor os esa y mancilla, irreprensibles y en paz, con Dios y con vuestros prójimos. Vos. Otros, pues, hermanos, avisados estad para que no caigáis de vuestra firme. Engañados de los insensatos. La apostasía. Una de las principales y más claras señales del fin del mundo, será la apostasía, o sea abandono casi general de la fe, cuando viniere el Hijo del Hombre, pensáis que hallara fe en la tierra. Son palabras del mismo Jesucristo citadas por San Lucas, Xbuz, 8. San Pablo en su primera carta a su amado Timoteo, en los meros tiempos, dice, apostatarán algunos, de la fe, dando oídos a espíritus de error, y a doctrinas de demonios, C1v, 1, y en su segunda a los de Tesalónica les aseguraré que, no será, el día del Señor, sin que, antes venga la apostasía, y sea manifestado, el hombre de pecado, el hijo de perdi, Saian. C. 1, 3. Este que el apóstol Eleima hombre de pecado, San Juan le llaman, N. Ticristo, esto es, contrario de Cristo, que reniega y se aparta de Cristo, de su doctrina y sacramentos, y así dice, todo espíritu que divide o desune a Jesús, ya dándole la divinidad seis humanidad, ya echando su doctrina, sacramentos, etc., no es de Dios, y este tal es un anticristo, de quien habéis oído que viene, y ya desde ahora está en el mundo, por medio de los herejes, fautores de herejías, etc. EP1, 1v, 3. Así ahora muchos se han hecho, anticristos, por donde echamos de ver que, y es la última hora, 6 edad del mundo. T. David 1, 18. Algunos expositores son de parecer que el anticristo será un ente personal y real y verdadero, con muchos secuaces. Otros dicen que será un cuerpo moral compuesto de una multitud de hombres animados de un mismo espíritu, y que todos abundarán en vicia y pecados. En el Apocalipsis San Juan nos presenta el anticristo perfecto y completo en aquella bestia de 7 cabezas y 3 cuernos. Estos significan la fuerza ofensiva y defensiva, y aquellas representan 7 religiones falsas que, como las 7 cabezas en una sola y misma bestia, no formaran más que un solo cuerpo animado de un mismo espíritu. San Pablo en su segunda a los de Tesalónica dice, ya está hablando, el anticristo, el misterio de la iniquidad, entre tanto el, que está firme ahora, manténgase, hasta, que sea quitado de en medio, o haya aparecido lo que ahora le detiene, esto es, la fe, la caridad y oraciones de tanta sal, más buenas como hay todavía. C1:7. Mientras tarito a la manera que cuando se quiere levantar un edificio, se va haciendo acopio de toda suerte de materiales, a cuando se quiere construir un gran buque, se reúnen antes muchas maderas, se preparen de antemano todas las piezas, y llega finalmente la hora en que se le da la última mano, así nos hallamos con respecto al anticristo. Ya se van preparando el terreno y, por ciento, los materiales, ya van disponiéndose las piezas que lo han de componer, ya van fondiéndose y solidándose el indiferentismo, el racionalismo y el sensualismo, ya van hartándose la insubordinación, la independencia, la rebelión, el comunismo, la injusticia, la tiranía, la crueldad, la muerte. Ya muchas de estas piezas, que deben campo una a la infernal máquina del anticristo, se hallan perfectamente labradas, y obran no empiecen a funcionar por sí solas por medio de la palabra, de la pluma y del puñal. Ahí están tantos periódicos del día, que ni se respetan ni respetan nada, ahí están las novelas obscenas y esa infinidad de productions modernas que todo lo trastornan y rompen, ahí está, en fin, la imponderablemente perversa conducta de muchísimos cristianos, indignos por cierto de tal nombre, viviseis, o la Santa Biblias. D.F., le parece a V. S.R. de José, que entiende lo que ya leyendo. D.J., ¿y cómo lo he de entender, si alguno no me lo explica? Uno, rogó, pues, al S.R. de Felipe que tomase asiento a su lado, el pasaje de la escritura que iba leyendo era el capítulo 1x del Apocalipsis, y tomando de Felipe la palabra, díjole, voy a, 6x explicarle 4v el misterio y significado de ese capítulo,
y me valdré al efecto de los 6 expositores Belarmino, Alcázar y otros. Procederemos por partes, o sea por versículos, para evitar toda confusión. Vers. 1. Y vi que una estrella cayó del cielo en la tierra, y le fue dada, la llave del pozo del abismo. Esta estrella que ida es. Luzro. Brilló por algún tiempo como uno de aquellos astros enseñando la justicia a muchos, y estaba en vía de brillar por toda la eternidad. Dan X 11, 3, 4. Sí, siendo como era sacerdote, doctor, profeíse y predicador, hubiese continuado ejerciendo con celo igual ministerio. Mas esta estrella cayó sobre la tierra, esto es, en una herejía fecundísima en fatales y desastrosos resultados para aquella. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Esta llave es la libertad de examen con que aquel heresiarca abrió ese pozo, y de él salieron y van saliendo sus secuaces, que serán, los soldados del caudillo anticristo. Vers. 2. Ahí abrió el pozo del abismo, y subió del pozo un humo semejante al de un grande horno, y quedaron oscurecidos, el sol y el aire con el humo de este pozo. El pozo del abismo es el infierno, del cual, tan pronto como Lutero abrió su puerta, salió el más denso y pestilencial humo de errores y herejías con que ha oscurecido accidentalmente el sol de justicia, que es J. Jesucristo, oscureciendo su dignidad, su divinidad, su doctrina y sus sacramentos. Ha oscurecido asimismo Jaluba, esto es, la IZZMMMS. Y Iglesia, con inauditas calumnias y con los errores que le ha achacado. Ha oscurecido, por fin, e inficionado el aire, por manera que en el mundo ya no se respira en algún modo otro aire que el salido del abismo, desde que Lutero abrió su puerta. Vers. 3. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder semejante al que tienen 2 escorpiones de la tierra. Estas langostas son los secuaces de Lutero. Comparáseles a las langostas, 1 porque así como éstas devoran lo verde, así aquellos se esfuerzan y afanan en devorar la verdadera fe y demás virtudes, 2 porque saltan como aquellas de un punto a otro, de un error a otro y otros errores, 3 porque así como las langostas son muy barrigudas y todo su afán es comer, aunque sea devastándolo todo, así los luteranos, como todo su Dios consiste en su vientre, sen muy amigos de comer y beber bien, como lo era Lutero, resultando de sus comilonas en aquellos y, yo. 38. Las aguas, sucederá con los errores antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Los errores de Lutero, aunque los haya de otros heresiarcas. Todos se consideran como consecuencias de los de aquel, inundaran y cubrirán la tierra ahogando a los malos, los justos, empero, se salvarán dentro de la verdadera iglesia que es el arca o barca de San Pedro, figurada por la de Noé. Vers. 6- y en aquellos días buscarán los a hombres, la muerte, y no la hallarán, y se harán morir, y huir a la muerte de ellos. Ya ahora lo estamos viendo, que sucederá, pues, en aquellos días. Los hombres picados o mordidos por las langostas, sean los herejes, se vuelven tan impacientes, iracundos y frenéticos, que muchas veces se desean la muerte, y, faltándoles paciencia para aguardar su venida, se la procuran a sí mismos suicidándose. He aquí la reísan de tantos y tantos miles de horribles suicidios que se cuentan anualmente, principalmente en los países inficionados por el tismo. Esos desgraciados imitan al Escorpa Ian, el cual, al verse apurado, se clava él mismo el aguijón y muere. Vers. 7. Ahí las figuras de las langous, se parecían a caballos aparejados para la batalla, sobre sus cabezas tenían como, trounas al parecer de oro, y sus caras así amo caras de hombre. Estas langostas son semejantes 4 caballos aparejados a la batalla. Los protestantes luteranos y dimas herejes quieren que los católicos toleren sus errores, que sufran y callen sí, oponerse de ningún modo a sus embastes e insidiosas pretensiones. Ellos, empero, son homo caballos preparados siempre para hacer guerra a cuantos se opongan de no consienta sus errores y vicios. Relinchan y no cesan de echar espumarajos de coraje buscando el momento en que puedan traidoramente atacar a los católicos, y omiter entre ellos los más bárbaros excesos y herueldades. Testigo de ello las historias de Inglaterra y otros países. Y sobre sus cabezas tenían como coronas. Esas langostas coronadas dan 4 a entender el intolerante orgullo de los herejes, quienes al paso que quieren acabar tonto de autoridad, se constituyen a sí mismos duques, príncipes, reyes. El mismo Lutero, con su acostumbrada vanidad y soberbia, se titula Bea Duque de Sajonia. Su sistema es destruir los reyes verdaderos, y hacerse tales ellos mismos halagando al pueblo con tantas coronas en anto son sus hijos, o sea con la soberanía popular o universal. De ahí el libertinaje, que no la libertad, de ahí la tan manoseada y siempre invisible igualdad, de ahí el comunismo, etc., etc., etc. Las corobas no eran de oro, sino semejantes a ese metal, para dar a entender que su soberanía, y la que prometen, no es más que un reniedo de la verdadera, y que toda su humanidad, o sea la filantropía que tanto cacarean, lejos de ser la verdadera filantropía, no lo es más que de nombre y en la apariencia, pues en la realidad no es ni puede. 39.
ser otra cosa que un frío y criminal egoísmo. Y las caras de las langostas eran como ras de hombres. Los herejes pretestan mucha bondad, mucha benevolencia, mucho interés por el bienestar de los pueblos, pero muerden terriblemente, pues que sus dientes son como dientes de leones, según vamos a verlo en el vers siguiente. Hablando de ellos el profeta David, aguzaron, dice, sus lenguas viperinas, veneno de aspides es lo que tienen debajo de ellas. Paseo CXXXTX3. Dicen algunos naturalistas que la lengua de las serpientes es muy larga y afilada, y que termina en 3 puntas. Tales, dice Cornelio a Lapide, la lengua del detractor, quien con 5 a 3 puntas se hiere a sí mismo, hiere a quien le escucha, y a aquellos de quien murmura. Tal es también la de Yaas herejes, quienes con su triple dardo abren igualmente 3 heridas. Clavan el primero en el culto de Dios, de la Virgen y de los santos, disminuyendo lo cuanto les es dable y posible, clavan el segundo sí en la iglesia, mur. 3 época. 34. Murando de ella y ridiculizando sus sacramentos, fitous y ceremonias, clavan, en fin, y con preferencia el tercero en el Papa y demás miembros de la eclesiástica jerarquía, dirigiendo contra ellos calumnias, burlas y fábulas ridículas ut facilius penetrentim, ures et incorda, para penetrar, dice Belarmino, e introducirse más fácilmente en los oídos y corazones de los incautos, inoculándoles así el mortífero veneno de aspides que tienen debajo de sus labios. Vers 8. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. El tener cabellos como de mujer, significa 4 cosas: 1, que los herejes son afeminados y libidinosos; 2, que son débiles, flacos y cobardes, según la condición de las mujeres, en todo lo que han maquinado y hecho, y están y estarán maquinando y haciendo contra la iglesia, mas sepan, si no lo saben ya, que inútil será cuanto digan, hagan y maquinen para destruirla, porque es H. Escrito está que las puertas del infierno, que son ellos, no prevalecerán contra ella. 3. Esta cabellera mujeril significa la misma herejía, la cual a no presentarse bien peinada y adornada con cintas, pomadas y aguas de olor, daría asco y causaría horror a cuantos la mirasen. 4. Indica finalmente, según San Jerónimo, que todos los herejes siempre se valieron de mujeres para propagar sus errores. Vers 9. Y vestían lorigas, o corazas, como lorigas de hierro, y el ruido de sus alas como el estruendo de carros tirados, de muchos caballos que van corriendo al combate. Las corazas de hierro significan sus corazones endurecidos y obstinados, que lo son en tan alto grado que, aunque se les convenza hasta el punto de no saber ya qué contestar, prefieren permanecer y morir en sus errores antes que convertirse. El ruido de sus alas significa su atolondramiento y su decidida voluntad de no es. 3. Hoy, 346, escuchar razones ni consejos ajenos y ni aun la voz de su propia conciencia, así es que, cegados y sin guía, todo lo arrostran, y atropellan por todo con inconcebible audacia y temeridad. Vers 10. Y tenían colas parecidas 4 alas de los escorpiones, y en las colas aguijo, nes con potestad para dañar a los hombres, por 5 meses. Estas colas significan que si bien con sus palabras y dorados sistemas los herejes adagan las pasiones y brindan con toda suerte de placeres, porque son, como dice el apóstol, enemigos declarados de la cruz de Cristo, esos placeres y regalos tienen sin embargo su cola, y cola como de escorpión, que hiere terriblemente, por más que ellos quieran disimularlo o negarlo, en este y el otro mundo. Dañanse como escorpiones tanto o más a sí mismos, que a los que logran elevarles el aguijón de la herejía. El espacio de 5 meses de que aquí vuelve a hacerse mención, aunque corresponda exactamente, como dijimos en el vers B, a los 150 días que quedó sumergida la tierra cuando el diluvio, no se ha de tomar aritméticamente, sino que comprende todo el tiempo que va hasta la segunda y última venida del Hijo del Hombre. Vers 11, y tenían sobre sí por rey, un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon, en griego Apollyon, y en latín exterminans, esto es, extermina, dor. La historia natural y la experiencia nos enseñan que si bien las abejas tienen su rey, no así las langostas. De estas lo dice también el sabio Salamán, las langostas no tienen rey, y andan siempre a bandadas. Piaro Vivesos, 27. Otro tanto hacen las langostas herejes. No tienen ni quieren rey en guión treí los hombres, sino república, igualdad, comuseñesmo, etc., y sin embargo cada uno quiere ser rey, como lo significan las igual agostas coronadas, según lo explicamos ya en el vers 7 más, si bien es verdad que no, 38, quieren ningún rey humano, tienen, con todo, sobre sí, como lo asegura San Juan, y reconocen por su rey a un ángel del abismo cuyo nombre es exterminador, y este nombre les cuadra a todos Elious individual y colectivamente. En efecto, dice Belarmino, los herejes, VGR. Lutero y su prosapia, sean daído por el cielo, por la tierra, por el purgatorio y por el infierno, para exterminar, en ellos cuanto puedan. Y, en cuanto es, de su parte, han robado a Dios la Trinidad, a Jesucristo la divinidad y humanidad, a los santos la bienaventuranza, a los ángeles y a todos los del cielo el culto y la veneración. En la tierra y en la iglesia han exterminado una gran parte de la sagrada
escritura, casi todos los sacramentos, tú, das las tradiciones, el sacerdocio, el sacrificio, los votos, los ayunos, las fiestas, los altares, los templos, las reliquias, las cruces, las imágenes, todos los monumentos, de piedad, las leyes eclesiásticas, la disti-39. Plina y todo el orden. Han exterminado la obediencia de los pueblos a sus príncipes, la potestad de los príncipes sobre sus pueblos. Han exterminado finalmente tú, da modestia, todo pudor, te da virtud y espíritu, y todo decoro y hermosura de la casa de Dios. Y aún han procurado minar con su diabólico sistema las penas y existencia del purgatorio y del infierno. Sí, todo esto lo han exterminado en gran parte, o procurado exterminar, como unos satélites del ángel exterminador a cuyas órdenes e inspiraciones tan dóciles se muestran, y con quien tienen contraída tan fátima familiaridad, como ya de ellos se jactaba Lutero, quien franca y desvergonzadamente confiesa que Satanás le era muy familiar y le sugería todo cuanto había de hacer. Vers. 12. El unay se pasó ya, más, juego después van a venir 2 ayes más. Este ay que acaba de pasar, es la herejía de Lutero con todas sus multiplicadas ramificaciones, no que haya todavía muerto en más 40, estas, y, sobre todo, en ello consecuencias, que durarán, como dijimos, hasta el fin del mundo, sino en sí misma o en sus principios, pues su misión puede darse ya por concluida, por cuanto exterminó ya cuanto le fue dado exterminar. El protestantismo es ya mirado, hoy en día como un verdadero absurdo. Los protestantes de buena fe se convierten al catolicismo, y los de mala fe se pasan al racionalismo, al comunismo, etc., consecuencias todas, más o menos inmediatas, de la bastarda y ya degenerada herejía que ibe. Lutero. Vers. 13. Y 1 a 2 iguala. Y fue una voz. ¿Qué decía? Desata los 4 ángeles que están ligados en el grande río Eufrates. El río Eufrates pasa por medio de Bagilovia, símbolo del reino del demonio. Vers. 15. Y fueron desatados los 4 ángeles. Este es el segundo ay. Estos son 4 ángeles malos, archidemonios, que serán desatados cuando venga el anticristo, y presidirán en vez de Lucifera, 4. Los 4 ángulos de la tierra para dañar a los hombres. Cuando la pasión y muerte del Salvador fueron atados por mandato divino, esto es, se descoartó y limitó el poder que antes tenían, quedando únicamente otros demonios menores en los aires, y aún, entre nosotros, para tentarnos, ora con sugestiones interiores, ora por tienidio de objetos externos, a fin de que vivamos con cautela y vigilancia, y tengamos ocasiones de merecer con las victorias que siempre reportaremos, si queremos, porque fiel es Dios que jamás permite que la tentación sea mayor que la gracia que nos da para vencerla. Así fue y será siempre así, pero al fin del mundo se era más difícil la victoria, porque a los demonios se les dará la misma libertad que tuvieron en un principio, y aún mayor, dice Tirino. Esos 4 demonios, desembarazada que esté ya la tierra de todo lo bueno, exterminada la fe, los sacramentos y las obras buenas y virtudes de muchísimos fieles, Redo, 42. Blaran cuanto les sea posible sus esfuerzos para poner cima a la iniquidad y hacerla llegar a su apogeo, perfeccionando, si cabe, para ello los medios inventados por él, exterminador y puestos ya en práctica por Lutero y sus secuaces. El primero tiene la misión de encender y promover, sin perdonar medio ni diligencia, el amor a los placeres sensuales. Conoce perfectamente y tendrá en su mano todos los resortes para fascinar cada uno de los sentidos. A la vista le presentará objetos que le sean agradables, curiosos y lascivos, embelesará el oído con músicas y cantos suaves y armoniosos, con conversaciones, fábulas y chistes indecorosos e indecentes, al olfato le procurará sus placeres por medio de esencias y perfumes, al gusto le proporcionará los suyos con suculentos manjares y espirituosas bebidas, el tacto, empero, será el sentido que, con preferencia, se esmerará a contentar por medio de la más cínica deshonestidad, que será el vicio predominante. Y no podríamos decir que, 4b. Este archidemonio está ya desatado, y que ha sentado sus reales en todas las ciudades del mundo multiplicando en ellas los lupa, mares y dimas lugares de prostitución. Todos ellos son tantos templos del día bielou, y cuantos cristianos tuvieren la desgracia de traspasar su dintel para internarse en ellos, fácilmente olvidarán el camino de la casa del Señor, anteponiendo a las dalsuras celestiales que éste les promete, los brutales y voluptuosos deleites con que aquel los hechiza, con este asqueroso pero dorado cebo, cogalla ahora el diablo a muchas almas, por manera que este que se le llama el siglo de las luces, con mayor propiedad parece deber y aldamársele el siglo de los placeres impúdicos. Mas esto es ahora y por breve tiempo, vendrá, y vendrá pronto el día del Señor, día en que cada una de esas desgraciadas y seducidas almas oirá aquella voz del cielo que dirá, cuanto ella se ha engreído y ha vivido en deleites, dadle otro, ñ 4, tanto de tormento y de llanto. Apocalipsis, Xbuele, 7. El segundo archidemonio, desatado también ya, según parece, tiene por encargo el fomentar el amor a las riquezas, sugiriendo a los hombres mil y mil trazas para aquí. Rielas sin pararse en sí son o no lícitos los medios para ello, pues que por malos que sean, les dice, el fin los conesta y santifica,
de ahí tantas injusticias, robos, estafas, tanta mala fe en los contratos, tantos pleitos, tantas quiebras, usuras y otras mil maldades que por doquiera se cometen hoy en día. ¿Qué sucede en consecuencia de esto? Que, no siendo posible servir, 4 un tiempo, a Dios y 4 las riquezas, non potestis Deo servirse el mamone, Matbi, 24, los hombres en vez de consagrar, como debieran, su corazón a Dios, lo tienen apegado a aquelas, y con ellas se pierden, que es lo que tanto anhela el demonio de la codicia. El tercer archidemonio, recién desatado, LS. Emoticono cara de indiferencia, CCOs. 45, tiene misión de promover el orgullo y la independencia de la Reisán, emancipada de toda sujeción y obediencia, sugiriendo a cada uno de los hombres lo que a Faraón cuando Moisés y Aarón le intimaron lo que decía el Señor Dios, ¿quién es ese Señor, para que yo haya de escuchar su voz? No, conozco a tal Señor. Exadas. V. Eso es precisamente lo que contestan los orgullosos, cuando por boca de la Iglesia o de sus ministros se les da a conocer e intima la voluntad de Dios. Yo nada creo, añade cada uno de ellos, más que lo que alianzo con mis sentidos y comprendo con mi Reisán, que es mi Dios. Dominados esos hombres por el demonio de la soberbia, y extremadamente perversos, vienen a ser peores que los mismos demonios, pues estos creen y tiemblan, dice Santiago, cuando aquellos ni tiemblan por nada, ni creen nada, ni respetan nada, burlándose descaradamente de todo. Las verdades de fe, sin embargo, no porque dejen ellos de creerlas dejan ellas de, 46, existir, pues son enteramente independientes de su creencia, y, mal que les pese a esos infelices, no dejarán de experimentar a su tiempo que ese mismo Dios, cuyas verdades desprecian y cuya mano no temen, fulmipara contra ellos rayos de indignación precipitándolos a todos en los abismos eternos. El cuarto archidemonio, en fin, tiene la misión de sugerir y fomentar la independencia de la voluntad para que no se sujete a ninguna ley ni precepto, y haga cada uno lo que más le guste y acomode. ¿Por qué motivo os ha dado Dios esto? Dijo ya Eva. Génesis 11. ¿Y por qué? Motivo, dice y repite ahora a todos y cada uno, ¿por qué motivo has de abstenerte de esto, de este placer, de esta daberchan, de este? Pasa adelante, no temas, vada te sucederá. Con esta maligna sugestión pierden ya a hombres el temor de Dios, y con él el respeto y obediencia a las leyes divinas y humanas. Como viven sin temor, viven también sin amor ni de Dios ni del prójimo, y así es que, Languión, iguala. Zándose a las más grandes impiedades, no reparan en cometer las mayores atrocidades, los mayores y mías inignos excesos. Con estos 4 poderosos elementos de destrucción, combinados y manejados por tan astutos como activos y diligentes archidemonios entre gente tan bien dispuesta y preparada a secundar sus infernales proyectos, harán tan grandes progresos en los caminos de la destrucción y perdición, que, a excepción de muy pocos, todos los fieles perderán en breve tiempo la fe y la caridad, verificándose entonces la apostasía casi general de que habla el apóstol en su segunda a los de Tesalónica, no será, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y, sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual, se opone y se levanta sobre todo lo que se, clama Dios, 6 Rilillan oculto. La veini, da de aquel es según operación de Satanás, en toda potencia, en señales y prodigios mentirosos, y en toda seducción de, 48, la iniquidad para aquellos que perecen, por, no haber recibido y amado la verdad a fin, de salvarse. Por eso Dios les enviará, a mentira que obre en ellos, el artificio del error con que crean a la mentira. C1, 3, y Viseu. Hay tercero, los 4 archidemonios viene el infernal dragón para ayudarles y consumar la obra, hay de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vos, otros lleno de furor, sabiendo que le queda, poco tiempo. Apakexti, 12. Y el día Arei, Gon se irritó contra la mujer, y marchóse, a guerrear contra los dimas de su casta. Oh, linaje que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la confesión de Jesucristo. Tú. Y apostóse sobre la arena del mar, Ibid 17-18. Las 4 bestias. DJ, ya que con tanta bondad y tan cumplidamente se ha servido SRDF, 49, Jaib, explicarme el cap 1x del Apocalipsis, habría de merecer de y se sirviera explicarme a sí mismo el cap vir de la profecía de Daniel, quien en dicho capítulo habla de 4 bestias, que no dejan de parecerme bastante enigmáticas. DF, como siempre estoy dispuesto a complacerle a voy desde luego y con muchísimo gusto a darle la explicación que desea y solicita. Entremos, pues, inmediatamente en materia, y procedamos igualmente por versículos, para mayor claridad. Vers. 3. Y 4 grandes bestias, diversas entre sí, subían del mar. Para inteligencia de este pasaje del capítulo vi de Daniel, se hace preciso tener presente lo que refiere el mismo profeta en el cap 11. La estatua que en sueños vio Nabucodonosor, dice allí, estaba compuesta de 4 diferentes metales, oro, plata, cobre y hierro, y estos 4 metales significaban, otros tantos reinos que debían sucederse, y se sucedieron en efecto, según lo vaticinó y 4, época. 0, explicó aquel profeta a dicho rey.
Aquí nos habla ahora de 4 grandes bestias, y estas significan también 4 reinos, no en su parte material, como los metales, sino en la formal o espiritual, que es la Liliyan. De ahí es que esos 4 reinos, o sean religiones, falsas todas ellas, vienen figuradas por 4 bestias, que gozan de vida animal, 6 animada, a diferencia de los metales que no viven, sino que tan solo existen. A estas horas se completó ya el cumplimiento de esta segunda profecía, tocante a las 4 falsas religiones, pues si bien es edad que desde los tiempos de Daniel ha habido muchas más, no lo es menos que todas ellas se reducen por su identidad o similitud. 4 principales, realmente es entre sí, como las bestias de la Bichan. Esas religiones son, la idolatría, el islamismo, el falso cristianismo, y el racionalismo. Todas son falsas, y vienen perfectamente figuradas por bestias feroces y rapaces, porque lejos de dar culto y obra a la divinidad, como debían, le arrebatan uno y otra, cuanto les es posible. Dice el profeta que esas bestias subian o salían del mar, y San Jerónimo advierte que aquí en nombre del mar debe entenderse el mundo, que cual mar se agita y rebulle en amargas y furiosas olas, figura de la soberbia que levanta a los hombres hasta las nubes para precipitarlos enseguida a lo más profundo de los abismos. De las pasiones, y principalmente de la soberbia, nacieron todas las falsas religiones, y cuando estas cual entumecidas y furibundas olas cesen de sí bien batir, sin poderla hacer zozobrar, la barca del pescador de Galilea, irán a estrellarse una tras otra contra la roca o piedra firme sobre la cual el hombre sabio edificó su casa. Matthew 24. Vers. 4. La primera era como una leona, y tenía alas de águila, mientras yo la miraba, he aquí que le fueron eran cadas las alas, y se alzó de tierra, y se tuvo sobre sus pies como un hombre, y se dio un corazón de hombre. En esta primera bestia estaba figurada la idolatría, y su forma de leona nos da a entender la extremada lujuria de los idólatras, pues que la leona es tan lasciva que no se contenta con el macho de su especie, sino que además tiene relaciones con el de la jaía y aun con el pardo, de que resulta el leo pardo. Solo leyendo las historias y la carta de San Pablo 4 ya romanos puede uno formarse alguna idea del punto a que había llegado la injuria entre los idólatras. También viernes nen figurados estos en la leona, porque Ceomo esta se pone todavía más brava que el lián, mayormente cuando le quitan sus cachorros, representa la rabia y crueldad con que aquellos perseguían a los cristianos que les quitaban, o disminuían el número de adoradores de sus falsas divinidades. Las 2 alas de la bestia eran, la ignorancia del verdadero Dios, y la fábula con que, fingieron tantos dioses. Con esas 2 alas se cernió sucesivamente sobre toda la tierra antes de la venida del Mesías, mas cuando los gentiles o idólatras fueron llamados a la fe, Dios les mandó los apóstoles, quienes con la predicación del Evangelio le quitaron a la bestia sus alas, esto es, disiparon la ignorancia general y sustituyeron la verdad a las ridículas fábulas del paganismo. Con esto cesó la multitud de ser bestia, creyó, y se le dio un corazón de hombre con que ama a Dios y al prójimo. Vers. 5. Y vi otra bestia semejante, a un oso que se puso a su lado, y tenía en su boca 3 órdenes de dientes, y le decían así, levántate, come carnes en abundancia. Esta segunda bestia significa el islamismo o maometismo. Habíanse ya convertido muchísimos gentiles cuando se levantó esta falsa y monstruosa Liliyan, y colocóse al lado de los idólatras no convertidos para hacerse los suyos, impidiéndoles hacerse vea. Tianous. Representa senos bajo la forma de un oso, cuya forma simboliza con bastante exactitud y viveza lo que son los maometanos. El oso es sumamente habido de miel, imagen por su dulzura de los deleites carneils, y sabido es que los maometanos ellas procuran tanto o más que los más lascivos animales, permitiéndolos y diciendo a cada uno de sus brutales secuaces, come carnes en abundancia. El oso de la Bichan tenía para comer, dice el profeta, 3 órdenes de dientes, y para conservarse tiene también 3 el maometismo, que son la ficción, la fuerza y la licencia, sin ellas, tiempo a que hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Vers. 6. Después de esto estaba yo observando, y aquí otra bestia como un leopardo, y tenía en la parte superior 4 alas como de ave, y tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado a ella el poeiderene. El leopardo tiene la cabeza fea, pero es una bestia de color bonito y lindo aspecto. 58. Es amigo de vino, astuto, rapaz, cruel, y tan soberbio que desprecia a todos los demás animales. Con todas esas cualidades viene a ser una figura cabal del cristianismo falso. Como aquel, este es feo de cabeza, pero tiene una agradable perspectiva. La astucia, la soberbia, la rapacidad y la crueldad son propias de sus secuaces, quienes además son en extremo amigos de comer y beber bien. La bestia tenía 4 alas, y con ellas voló el falso cristianismo y se extendió por los 4 ángulos de la tierra. Tenía también 4 cabezas, y cada una de ellas tiene 5 significado. La primera significa la herejía abarcando en sí todas las que hubo desde la fundación del verdadero cristianismo. La segunda es el cisma, que ha devorado la Grecia, la Armenia, la Georgia, la Palestina, el Egipto, Rusia y Asia. La tercera es la hipocresía, de la cual hablaba ya San Pablo en su I a Timoteo, diciéndole, en los postrime,
Los tiempos apostataran algunos de la fe, dar oídos a espíritus falaces, y a ensebebe. Dianzas diabólicas o de demonios, que con hipocresía proferirán imposturas, y tendrán, la conciencia cauterizada, o ennegrecida, de crímenes. C1v, 1. Y en la miércoles de Sig, más has de saber esto, que en los treros días sobrevendrán tiempos peligro, porque se levantarán hombres DMI, dores, o pagados de sí mismo, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, diectes a sus padres, ingratos, facinerosos, desnaturalizados, implacables, calumnia, dores, disolutos, fieros, inhumanos, dores, protervos, hinchados, y más dores de deleites que de Dios, mostrando, sí, apariencid de piedad orilillan, pero negando su espíritu o virtud. Apártate de los tales. C111, 1 et. La cuarta cabeza es el libertinaje, o sea, el sensualismo. Y siendo, como es, la cuarta, debe ser considerada como primera y principal, pues a ella debieron las otras su existencia, y por ella lograron conservarse. Es jamás risueña de todas y la más llena de 1. De Yezag, con las cuales tiene fascinados a los ircalitos, hijos de Adán. Ella con sus halagüeñas palabras y dulces mañas se familiariza con los hombres, cristianos o no erisflanos, sugiere entre los católicos máximas, no solo ajenas sino contrarias a las de Jesucristo, y altamente reprobadas en su santo evangelio, mas ella sabe también cohonestarlas, que logra hacerlas pasar entre ellos como indiferentes y aún necesarias, tratando de preocupados, ignorantes y fanáticos cuantos se resisten a aceptarlas. Resulta de aquí que en muchos de los católicos ya no se ve aquella fe de que vive el justo, sino una fe muerta, o si se quiere, una fe de hojarasca no más, sin ninguno de los frutos del Espíritu Santo, que son, según el apóstol, caritl, gozo, paz, paciencia, benini, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Galati, 22. Lo peor, empero, y más sensible es, que en vez de esos preciosos frutos, no se hallen muchos de aquellos más, 8. Que las obras de la carne que, según él mismo, son, adulterio, torpeza, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, avaricia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os vengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. 1 Vid 19, 20 el 21. Estos cristianos creen, es verdad, los principales misterios del catolicismo, pero su fe es una fe estéril y acomodada a sus vanidades y a su sensualidad. En su corazón vive y reina no el espíritu de Jesucristo, sino el del mundo y de, cuanto en el mundo hay, que es concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos, y soberbia de vida. Filloán. N. 16. Para instrucción y desengaño de esos infelices, se hace preciso advertirles con el apóstol, que el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo, y que para serlo deben, 5. Tener erucificada la carne con todos sus vicios y concupiscencias. Cuán lejos están, pues, de ser verdaderos cristianos esos que en nada ni por nada quieren mortificarse, que, esclavos de la vanidad, no viven sino para ver y ser vistos, y que, víctimas de la soberbia, lo son también del diablo, quien, como dice Job, es el rey sobre todos los yas de la soberbia. Calle XNR 25. En vez de buen trigo que podían ser en las fértiles campiñas de la iglesia, se transformaron en aquej la maldita cizaña que el hombre enemigo, el diablo, sembró en el campo del padre de familias. El Señor permite ahora que se conserve y crezca entre el buen trigo, mas al tiempo de la cosecha dirá a los segadores, a los ángeles, coged primeramente la ciza, y madla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo y mi granero. Matexei, 30. Vers. T. Y he aquí una cuarta, bestia terrible y prodigiosa, y extraordinariamente fuerte, la cual tenía grandes, 60 dientes de hierro, comía y despedazaba, y lo que le sobraba lo hollaba con sus pies, mas no se parecía a las otras bestias que, yo había visto antes, y tenía 10 astas. Esta cuarta bestia con sus dientes de hierro y sus 10 astas nos representa al vivo el racionalismo, y como este sea cosa mental, por eso no se da aquella determinada forma o figura. Considerando, empero, sus efectos, se dice que es terrible, que es prodigiosa y extraordinariamente fuerte, y así es el racionalismo. Los dientes de hierro de la bestia significan, que con sus errores aquel tronchara y devorara cuantas prácticas santas y sagradas del catolicismo le sea posible, y lo que no podrá devorar o aniquilar, lo pisoteara, esto es, lo despreciara y ridiculizara trataodo de mentecatos e ilu, sos a todos los que practicaran la verdad de Areir y Lillan. Los que componen esta bestia no reconocen más Dios que su propia Areisan, ni otro culto que sus caprichos, sus voces, sus vicios e iniquidades. En esto último parecen a los que componen las dimas bestia y eis, pero es tal su fiereza y crueldad, que por Leisan de ella se hace de semejante a tulas.
Las 10 astas de que se haya armada significan que ejercerá su fuerza o imperio sobre la tierra toda, pero que dominara principalmente en 10 reinos o naciones. Como ha de ser esta cuarta bestia la más monstruosa y fiera de las 4, irá aumentando su grosor o volumen con lo que ahí habrá de peor en el mundo hasta su fin. Vers. 8. Estaba yo contemplando las astas, cuando he aquí que despuntó en medio de ellas otra asta más pequeña. Y así que esta fueron arrancadas a 3 de las primeras astas, había en esta asta pequeña ojos como de hombre y una boca que profería cosas grandes o jactanciosas. Esta asta pequeña de la cuarta bestia significa el comunismo. Dícese que es pequeña, porque se compondrá principalmente del menudo o bajo pueblo. Muy a propósito 69. Hace mención de sus ojos como de oibre, pues ellos nos dan a entender que el populacho fijara los suyos, ávidos de riquezas, sobre las de los poderosos para arrebatárselas. O. En 3 reinos tomara tauto incremento el comunismo, que arrancaran de ellos el gobierno apoderándose de él, que esto significan las 3 astas arrancadas. La boca del asta hablaba cosas grandes, y la gente comunera proferirá expresiones altaneras e insultantes, mayormente cuando vea que sus empresas le salieron 4 medida de su gusto, y que en algunas partes sobrepujaron sus esperanzas. Vers. 11. Estaba yo en expectación a causa del ruido de las palabras altaneras, que salían de aquella asta pequeña, 6 del comunismo, pero reparé que la bestia había sido muerta, y que su cuerpo había sido echado a arder en el fuego. Vers. 12. Y que a las otras bestias les había también quitado el poder, y fija, 63, do el espacio de esta vida hasta un tiempo y otro tiempo. Vers. 13. Yo estaba, pues, observando, durante la vicha nocturna, y he aquí que, venía entre las nubes del cielo un perso, naje que parecía el Hijo del Hombre, Jesa, Cristo, quien se adelantó hacia el ancia, no de días, y le presentaron ante él. Vers. 14. Y diole la potestad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán a él, y la potestad suya es potestad eterna, que no leís, haré quitada, y su reino es indestructible. Reunión de las 4 bestias. DF, ya ha visto SR de José, lo que significan aquellas 4 bestias que vio el profeta Daniel. Voy ahora a hacerle ver ahí la conformidad que hay entre la vichan de ese profeta con la de San Juan, reguayendo en una sola bestia lo que Daniel 64, explicó por medio de 4. Dice así el evangelista. Vi una bestia que subía del mar, ta cual, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia, que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de leo, y le dio el dragón, Lucifer, su fuerza, y su gran poder. Apaxu, 1 et 2. Esta monstruosa bestia es el anticristo. Dice San Juan que su cuerpo o forma es semejante a la del leopardo, porque de los que la componen, los más son cristianos, 6 apóstatas o muy malos, es da valios pies como de 0,50, porque aquellos andan plagados de los mismos vicios que los maometanos, su boca, en fin, como de leona, porque son voraces y crueles como los idólatras, y hablan y siguen sus mismos errores profesando la idolatría del Areisán, o la del yo, egolatría. Inútil me parece advertirle ahí que cuanto vamos diciendo de una y de 4 bestias, 65. Todo vamos tomándolo y debe tomarse en sentido metafórico. Pues, del mismo modo que dice David, el hombre constituido en honor, no ha tenido discernimiento, se ha igualado con los insensatos yumentos, y se ha hecho semejante a ellos, Sam. XLV 111, 13, así decimos nosotros que los hombres de que hablamos, se han hecho semejantes al leopardo, al oso y a la leona o sus costumbres o vicios. Aunque tienen el aspecto de hombres, sus obras más que de tales, son propias de fieras, y de fieras pésimas. La fiera pésima que Jacob creyó había devorado a su querido José, Génesis 20, no fue otra que la envidia y maldad de sus hermanos. Personificados, pues, aquellos hombres perversos y pésimos en la bestia de 7 cabezas y 10 astas, ya de palabra, ya por escrito proferirán y propagaran, por medio de la libertad de imprenta, sarcasmos y blasfema y contra Dios, contra la Virgen y contra los santos, contra el cielo, contra el templo. 5 época. 66. Y las cosas santas. Y se creerán con facultad de mudar los tiempos, de la solemán y de ids, y las leyes, o ceremonias. Damba, 25. Harán guerra abierta, cruel y sin tregua a los verdaderos fieles, y muchos de ellos caerán bajo el afilado puñal que blandirán sus homicidas manos. No pocos se rendirán, y sucumbirán al temor que les infundan aquellos, adorando a la bestia, mas estos serán tan solo aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, porque si bien es verdad que se llaman fieles, no lo son en su Khorasan, en el cual vive y del cual se alimenta el gusano de la infidelidad. Así ese que, carcomidos cual fruta, como dijimos más arriba, se caerán a tierra, esto es, en fa apostasía, a la primera ráfaga del viento, vi la persecución, cuantos alimenten en sí igual a uno gusano del amor a los placeres, a las teoguiones y eodidades, al honor, a la vida,
y el de la 5 Bieza que los retrae y aleja de la oración, vi. Los sacramentos y demás medios de sal. Lo que Dios sin cesar les proporciona. A 7, 617. Otra cosa sería si buscasen en todo y ante todo y siempre, como deben, el reino de Dios, y su justicia para llegar 4 él, pues entonces, por muchas y grandes que fuesen sus tribulaciones y peligros, de estas y aquellas los libraría Dios, porque escrito está que, son muchas las tribulaciones de los justos, pero el Señor los librará de todas ellas. Psalm XXXM1, 20. Clamara, el justo, a mí, dice Dios, y le oiré benigno, con él, estoy en la tribulación, pondréle en salio, y llenarle he de gloria. Psalm XI, 15. Así se porta Dios con los que le son fieles. Y así, sobre todo, se portará con ellos, cuando lleguen los postreros días de la grande y mayor tribulación que hubo en el mundo desde su principio, días que serán abreviados, para y que no se pierdan los que deben salvarse. El peligro mayor no vendrá sin embargo, a mi modo de ver, de parte de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, o sea de la multitud corrompida y corruptora, sino de otra bestia de que habla San Juan, y vi con acento. 5, 68, otra bestia que subía de la tierra, y que tenía 2 cuernos semejantes a los del corde, mas su lenguaje era como el del Día Arei, Gon. Apakexti, 11. San Ireneo llama a esta segunda bestia el hiperaspistes o escudero del anticristo, o sea de la bestia de esa y te cabezas. Cabalmente tiene aquella 2 cuernos de cordero, tipo de la mansedumbre, para darnos a entender que la malvada muchedumbre que formara el cuerpo de esa segunda bestia, presentara un aspecto agradable y manso, y unos por su estado, otros por parentesco, otros por amistad dirán a los fieles lo que a Eleazar de decían sus amigos, quienes movidos de una falsa y cruel compasión hacia él, le exhortaban a que se mostrase dócil 4 las órdenes del tirano que quería obligarle 4 quebrantar las leyes. Patrias. 17 Machab Biar, 21. Como la fe de todos aquellos miserables era una fe dormida, o mejor, muerta, olvidados totalmente de Cristo y de las máximas de su Evangelio, todas sus máximas, todos sus pensamientos, todos sus afectos y deseos eran carnales, mundanos, terrenos, según lo indica la procedencia de la segunda bestia. Aprobando esta prácticamente la infernal conducta de la primera bestia, aconsejara a todos, pública y privadamente, que se acomoden a las circunstancias del tiempo por el bien de la paz, falsa y maldita paz. Su Cristo en tales casos no quiere paz, sino guerra, y él mismo dice que guerra nos trajo, que por el bien de la paz tomen en sus maiguálanos y en su frente el carácter de la bestia, esto es, que se declaren por ella. Así lo harán muchos apostatando cobardemente, pero los fieles bien instruidos en sus deberes contestarán con valor y denuedo lo que San pedía a Arou y Sao Juan a los príncipes, ancianos y escribas, si es justo delante de Dios o veude que a vosotros antes que a él, juzgadlo, vosotros mismos. Act 1, 19. Esta segunda bestia, en fin, sabrá hermanear la bondad y mansedumbre del cordero con el lenguaje del dragón, Lucifer, para lograr mañosa y traidoramente que todos los fieles den señales externas de respeto y sumisión a sus órdenes, por inicuas que sea, siquiera por temor a sus afilados cuernos, esto es, a los falsos profetas de que nos habla Jesucristo, y que seducirán a muchos. Maz XXW, 11. Los últimos tiempos, como se echa de ver y lo asegura San Pablo, serán muy peligrosos, y Jesucristo dice que será entonces la mayor de las persecuciones. Antes, en efecto, tenían que luchar los fieles con una sola bestia, y contaban con el consuelo y ayuda de muchos que los animaban y esforzaban al martirio. Mas entonces tendrán que luchar con 2 bestias, peor la segunda que la primera, y en lugar de hallar quien los consuele y anime, no hallarán más que seductores que los arrastraran al mal. Dichoso el que no se deje seducir con palabras, ni vencer con amenazas, que si persevera hasta el fin, éste se salvará. Matex 1v, 13. Dice San Juan que esta segunda bestia igual a 1, hará que todos los hombres pequeños y a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca o sello en su mano dirguión, chao en sus frentes, y que ninguno da comprar, o vender, sino aquel que tie, la marca, o nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí está el saber. Quien tiene, pues, inteligencia, lee el número de la bestia, porque su mero es el que forman las letras del nombre de un hombre, y el número de la bestia es 666, 666. Apocalipsis 16, 17, 18. Mucho han trabajado los expositores para explicar este nombre, y he aquí cómo discurren, los números de que usan los griegos, en cuyo idioma escribió San Juan el Apocalipsis, no son otros que sus mismas letras. Estas letras numerals, juntas y combinadas entre sí, deben formar alguna palabra, pues son letras. Luego la palabra que, compuesta de letras griegas, da el número 666, debe a su vez expresar un nombre, y ese será precisa igual a. Mente el nombre, o el carácter, o el distintivo propio de la bestia, o sea, del anticristo. Una de estas combinaciones da puntualmente la palabra griega arnoume 6 arnouma, que corresponde y equivale a la latina abrenuntio, y 4 la española reniego. Así pues,
del propio modo que para pasar del poder de Satanás al de Jesucristo y ser su hijo, dice el cristiano en el bautismo, abrenuntio satane, así para apostatar, para pasarse al partido de la emancipación, de la independencia, del anticristo, proferirá en sentido contrario ese mismo abrenuntio, diciendo esas horribles palabras: reniego del Criador del cielo y de la tierra, y de su ley, reniego de Jesucristo, de su doctrina y de sus sacramentos. En esta apostasía formal de la religión católica que antes se profesa vea, consiste precisamente el solvere Jesum de que en otra parte habla San Juan. Dice el sagrado texto que los apóstatas llevaran en su frente en sus manos el nombre o carácter de la bestia, para denotar la publicigión igual a iguala, dad y destaro con que profesaran el antiguión cristianismo. Las manos y la frente son lo que hay de más visible y público en el hombri, y al propio tiempo son dos símbolos los más expresivos del modo de obrar el primero, y del modo de pensar el segundo. Rotos, pues, los lazos de la fe, de la esperanza y de la caridad, desatadas de Jesús, de la verdad y sabiduría eterna, las manos y la frente, no hay duda que los pensamientos y las operaciones quedarán en una suma y escandalosa libertad, impropia e indigna de hijos de Dios y aun de racionales, y únicamente digna y propia de brutos insensatos y bestias feroces, homo cum in honores et non intelleuit, comparatus est jumentis incipientibus, et similis factus est tullis. Psalm XV 1, 13. Con el nombre o número de la bestia concluye San Juan el Capexti, y luego en el versículo 7 del siguiente dice, que oyó un ángel que a grandes voces iba diciendo: temed al Señor y honradle, porque veini, deis la hora de su juicio, y adorad a aquel, Tikei, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la hora suprema y tremenda en que toda criatura humana comparecerá, quiera o no quiera, ante el tribunal del samo y terrible juez, y en la cual dará él públicamente a cada uno según sus obras. Matequis VR, 27. Vers. 9. Si alguno adorare la ves, tía y a su imagen, y recibiere la marca en su frente, o en su mano. Vers. 10. Este tal ha de beber bien del vino de la ira de Dios, que está, mezclado con puro en el hilais de su ira, y, ha de ser atormentado con fuego y azufre, a la vista de los ángeles y santos, y en la presencia del Cordero. Verse 11. Y el humo de sus tormentos estará subiendo por los siglos de los siglos, sin que tengan descanso ninguno de día ni de noche, los que adoraron la bestia, y su imagen, como tampoco cualquiera que recibió la divisa de su nombre. Vers. 12.2, aquí se verá el fruto de la 6. Paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y con un breve tiempo de padecer, evitan los eternos tormentos. Vers. 13. Y fue una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, esto es, por la causa del Señor, o en su eimas, tad y gracia. Ya desde ahora dice el Rita, que descansen de sus trabajos, pues a toque sus obras los van acompañando. APAC. X1V. La Bención. DJ. En vista de lo que con tanta profusión de datos, y con no menor claridad, acaba V. de manifestarme, después de darle gracias por ello, no puede menos de afirmarme en lo que convenimos ya al principio de nuestra entrevista, esto es, que el mundo va precipitadamente caminando, y tal vez se halla ya al borde del abismo en, uno, que va a caer y desaparecer al primer soplo de la justa indignación de Baious, o luego que, cansada de sostenerlo, lo suelte su airada mano. Horror causa, verdaderamente, el pensarla, pero más horroroso y es todavía el ver cómo los hombres se entregan a una culpable somnolencia y criminal disipación, en vez de velar y orar para no entrar ni caer en tentación, a medida que las tentaciones y peligros menudean y aumentan, interim llegan los no lejanos y tremendos días de la grande y peligrosísima tribulación. Confiado en la misericordia de Dios y en los infinitos méritos de nuestro adorable Redentor, arraigados como estamos en la divina fe que diosamente profesamos, para mí y mi familia nada temo de las inducciones y persecuciones del anticristo y sus lusos precursores o secuaces, pero me da lástima y desgarra el corazón el ver, ya en nuestros días, que queriendo Dios salvar nos a todos, principalmente a los cristianos, haya tantos y tantos que se dejen seducir por igual a uno, a las gieñas. Sugestiones, frívolos pretextos, engañosas teorías y criminales placeres. ¿No le parece a V.S.R. de Felipe, ser esto digno de llorarse, mirándolo mayormente bajo el punto de vista que acabo de indicar? D.F., y tatito que me lo parece. Su corazón de V se desgarra al verlo, y el mío desfallece solamente al pensarlo. Que todo lo que ha hecho y hace Dios por el jambri haya de ser inútil por culpa del jambri. Cuánta bondad de su parte. Y cuánta maldad de la nuestra. M. Dios es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Padre. Nos ha hiriado y nos cansardavaliuei, nos ha redimido y nos tiene preparada una felicidad eterna. Es ahí el beneficio de la creación, no seríamos, sin el de la conservación, dejaríamos de ser, sin el de la redención, estaríamos perdidos, sin el de la glorificación, aquella no sería inútil. Somos de Dios, por derecho de creación y conservación, somos herederos de Dios, por guía areicia que nos hizo el Padre enviando su 718, unigénito,
somos coherederos de Cristo, por gracia que nos hizo el Hijo muriendo por nosotros, y por gracia que nos hizo el Espíritu Santo santificándonos para salvarnos. Somos del Padre, somos del Hijo, somos del Espíritu Santo, porque ya vivamos, ya muramos somos del Señor, uno en esencia y trino en personas. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él estamos. Sin Él, sin su gracia, esa y su auxilio nada podemos hacer, nada podemos decir, y ni aun formar un pensamiento nos es posible, porque toda nuestra suficiencia, toda nuestra aptitud para y pensar, hablar y obrar nos viene de Dios, ex Deo est. Y Tesio Arur, 5. Y sin embargo de tener Él tantos derechos sobre nosotros, a pesar de ser nosotros suyos por tantos títulos, a pesar de que nada podemos sin Él, la mayor parte de los hombres viven como si nada le debieran, como si nada tuvieran que temer de su justicia, como si nada tuvieran que esperar de su bondad. Entre tanto el Señor, que es paciente porque es eterno, dice y Tertuliano, no falta ni faltará agus promese y es, da a cada uno lo que le corresponde y basta para hacer su salvación, pues quiere la de todos. Permite que el hombre escoja y diga y haga cuanto le parece y quiere, porque le crió libre, pero con el de la muerte llegará el día de la cuenta, y entonces el hombre reconocerá, quiera o no quiera, da autoridad de aquel que no quiso reconocer en vida, y recibirá de su justa e indignada mano la calidad y gravedad del castigo que tuviere merecido. Para entrar en posesión de la herencia que Jesucristo mereció para sí y para nosotros, preciso es, indispensable, necesario obedecer a Dios y a la Iglesia fundada por él mismo, es la condición esa y la cual no va y salvación posible, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mat 19, 17. Si alguno quiere venir, en pos de mí, había dicho antes el mismo, Salvador, niéguese a sí mismo, y cargue, con su cruz y sígame. TD 15:1, 24. 8. Estas últimas palabras necesitan algún tanto de explicación, y aquí las tres cosas que hemos de notar en ellas. 4. Negarse a sí mismo mortificando y contrariando las tres concupiscencias del mundo, y los vicios que de ellas proceden y a que nos arrastran si le soltamos la rienda. Negarse, pues, a sí mismo, es refrenar el amor e inclinación a los deleites sensuales, la codicia de riquezas y honra vana, y la soberbia y interior, rectificando y mortificando su modo de pensar y propia voluntad, toda presunción y apetito desordenado de excelencias, dignidades y consideraciones. Negarse sí mismo, dice Orígenes, es invertir sus deseos, sus imaginaciones, sus voluntades y concupiscencias, conformándose en todo con la voluntad de Dios. Te sugieren, por ejemplo, la vista, el oído y el gusto que gustes, oigas y veas cosas curiosas, detracciones, y cosas delitadas, deleitándote en ellas. Niégales a tus sentidos esas cosas que sabes son prohibidas, y dails diciéndote 4ti, 81. Mismo, yo no quiero ver, ni oír, ni gustar más que lo que ni permite la ley de Dios, a quien quiero contentar y dar gusto, y no a mis sentidos y carnales apetitos. La concupiscencia es a manera de un tierno y caprichoso niño que, más que por la ley san, que todavía no tiene, se deja guiar y llevar por las exigencias de sus sentidos e instintos. Pide tal vez un cuchillo con que inconsideradamente puede herirse, pero la madre, que si debe ser para él toda su reísan y su guía, se lo niega o se lo quita de las manos si llegó a alcanzarlo. Lo propio debe evitar el hombre con sus concupiscencias, apetitos y sentidos, negándoles o quitándoles cuanto pueda dañarle o perjudicarle. 2. Cargar cada uno con su cruz. Puesto que Jesucristo llevó su cruz y murió en ella por nosotros, muy justo es y puesto en arei igualazón que uno de nosotros tome su pia cruz padeciendo y muriendo a imitación del Salvador y por su amor. La cruz fue el instrumento de la muerte de Jesús, y la que 6 época. Nosotros debemos yellar debe ser lo de la de nuestro afecto a las cosas de este mundo. Lo que mata, por consiguiente, a la triple concupiscencia que milita en nuestros miembros, eso es lo que debemos abrazar y llevar no por un fato, no por un día, sino todos los días hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz nuestra tiene y debe tener 4 ángulos, 1 la pobreza o efectiva o afectiva, esto es, o real o por lo menos de espíritu. 2 el desprecio interior y exterior, esto es, propio y ajeno. 3 el dolor con todas sus especies y causas, 4 la pena que experimenta el justo al ver los pecados que cometen sus prójimos, conforme a aquello, peccata proximorum frixorium sant sanclorum. Esta pena o sentimiento de los pecados ajenos es tan acepta y agradable a Dios, que ya en el Antiguo Testamento mandó al profeta Ezequiel que marcase, en señal de salud eterna, a los que se lamentaban de los pecados del pueblo, pasa, le dijo, por me, dio de la ciudad de Jerusalén, y señala con 3. La letra dau, que es una y, las frentes de, los hombres que gimen, y se duelen por, todas las abominaciones que se cometen, en medio de ella. Barra Ezech. 1x, 4. De ahí deduce Cornelio a la pide que la cruz es el carácter de los santos y elegidos, mientras que la voluptuosidad, más propia de brutos que de hombres, lo es de los impíos ira y prevos, cruz ergo est querictar sanctorum et electorum, voluptas vero est querictar impiorametre proborum. La cruz, pues, y el nombre o número de la bestia, de que hablamos más arriba, he aquí las 2 señales o marcas que forman el distintivo carácter de los buenos y malos, y juntamente el presagio de su respectiva y futura suerte. 3. Seguir a Cristo, imitando sus virtudes,
y poniendo en práctica los ejemplos que nos da de abnegación y mortificación al llevar él su propia cruz, porque está resuelto a no reconocer como a discípulos, ni admitir en su compañía a los que no se decidan a imitarle, según lo declara diciéndonos. 6 igual a 8, quien no lleva su cruz y me sigue, no puede de ser mi discípulo, ni es digno de mí o de estar conmigo. ¿Quién, pues, no se resolverá, dice San Juan Crisóstomo, a seguir decididamente a Cristo Hijo de Dios? No seréis vosotros, nos dice los primeros ni únicos en llevar la cruz y en sufrir, aunque sea el martirio 6 la muerte. Yo vuestro Dios, vuestro Rey y Maestro, pasaré delante. No quiero sino que sigáis, con lo bien entendido que amas del ejemplo para animaros, os daré fuerzas para que no desfallezcáis siguiéndome, y logréis el descanso y la corona que os tengo prometidos para cuando lleguéis al término que os tengo prefijado. Quien quiera, pues, salvarse siguiendo de veras a Jesucristo, ha de procurar, cooperando a las gracias que Él le dice, ser firme y constante en la paciencia, en la humildad, en la modestia y demás virtudes en todos los lances de la vida, no perdiendo jamás de vista 4 Jesús, y pensando cómo se portó Él en casos idénticos o semejantes. Ñ. Para más animar y decidir a todos los Jan, Bres a abrazar su doctrina y seguir sus ejemplos, he aquí 3 razones eficacísimas que nos da Él mismo, y que dejan enteramente convencido el entendimiento y resuelta la voluntad. 1. Quien quisiere salvar su alma, obrando contra mí, la perderá, mas quien, perdiere su alma, por amor de mí, la encontrará. Matex Viti, 25. Como si dijera, la salvación de vuestra alma, vuestra vida eterna está en negaros a vosotros mismos, en llevar vuestra cruz, y en seguirme hasta perder por esta causa, si necesario fuere, vuestra vida temporal, como yo perdí la mía, y quien la perdiere de este modo, a buen seguro que no la tendrá perdida, porque yo se la devolveré mejorada y eterna, y con ella todo lo demás, honra, riquezas, amigos, etc., etc. Por todas esas cosas, en efecto, dejadas o perdidas por su amor, Él nos promete y asegura el céntuplo ya en esta vida, y en la otra la T6. Eterna, quien, pues, es el caso de repetir con San Juan Crisóstomo, quien no se resolverá a seguir decididamente a Cristo Hijo de Dios. ¿Qué importa que se exponga uno a perder temporalmente lo que más ama, estando seguro de recobrarlo con creces, sino en esta, en la otra vida? El labrador se iba gustoso del trigo que tiene seguro en sus trojes, lo echa a la tierra, lo siembra con la esperanza probable de la cosecha, con cuanta a mayor leísa no deberá, pues, el cristiano consentir, dado el caso, en ser privado de su vida, honores, riquezas, etc., animado de la esperanza cierta de conseguir la vida eterna y las riquezas del cielo. 2. Porque de qué le sirve al hombre, el ganar todo el mundo, si pierde su alma. ¿O con qué cambio podrá el hombre rescatarla una vez perdida? 1 Vid 26. Como si dijera, si en vez de seguirme a mí, condescendéis a las sugestiones del día Arei. Bon infernal y seguís las máximas de los mundanos imitando sus ejemplos, despre. 87. Ciando mis preceptos y postergando mi yocación, perderse a infaliblemente vuestra alma para siempre. Y entonces de qué os servirá el haber alcanzado y gozado cuanto ellos os prometían y procuraban. ¿Qué provecho le traerán entonces a vuestra infeliz alma esos regalos y placeres sensuales, esos tesoros, esas honras y excelencias que tanto anheláis, con que tanto os envanecís? Y a vuestro cuerpo, que en su día irá también a arder con ella, de que le servirán esos goces y deleites que ahora con tanto afán le procuráis. Ni a Euroele ni a vuestra alma os servirán de consuelo alguno, antes bien se le recordarán a esta para aumento de su despecho y desesperación. Acuerda, CJ dijo al rico Epulón, que recibiste, bienes durante tu vida, y Lázaro, por el contrario, males, y así estés ahora solado, y tú atormentado. Luke 15:1, 25. Todo pasó como sombra, dicen los pecados. Res en el infierno, y todo como sombra desapareció, la sola realidad que nos queda ahí. 8. QV no pasa, es su penar agudo, intenso, eterno. Otra y enteramente diferente será la suerte de los justos, porque, vivirán para siempre, y su recompensa está en el Señor, y, el Altísimo tiene cuidado de ellos, por tan, tú recibirán de la mano del Señor el reino, de la gloria y una brillante corona. Los protegerá con su diestra, y con su santo brazo los defenderá. Sapi, 16-17. ¿Qué contraste entre el premio de los elegidos y el castigo de los réprobos? ¿Quién, pues, repitamos por tercera vez con San Juan Crisóstomo, quien no se resolverá a seguir decididamente a Cristo Hijo de Dios? 3. El Hijo del hombre ha de venir, revestido de la gloria de su Padre Yeicam, pañado de sus ángeles a juzgar a los hombres, y entonces dará a cada uno según sus obras. 1 David 21. Como si dijera, con el estandarte de la cruz en la mano yo vendré a juzgar al Moab. Y ese mismo estandarte que recordará a los buenos, para su consuelo, el instrumento con que los llevé a la victoria y salvé, recordará a los malos, para su ignominia, la enseña que desertaron para seguir la de Lucifer y perderse con él. Mi cruz servirá de piedra de toque para reconocer a los verdaderos fieles y separarlos de los falsos. Los que la habrán abrazado con amor, y llevado la suya con constancia en pos de mí,
a estos los pondré a mi derecha y homo a benditos de mi padre y griega dignos de poseer mi reino, mas ya es que ni me siguieron, ni levaron la suya, y miraron la mía como un escándalo, cual los judíos, y como una tonteareí, como los paganos, a estos los colocaré cuatro a mi izquierda para maldecirlos enseguida y lanzarlos para siempre al fuego que está preparado, para el diablo y sus ángeles, cuyo bando siguieron. Esta tres y última reísa que alega Jesu Cristo, debe ser para nosotros el más poderoso y eficaz estímulo para ejercitar la abnegación de nosotros mismos, llevar nuestra 9. Respectiva cruz por pesada que nos parezca o sea, y seguirle en la práctica de las virtudes, las más heroicas. Para animarnos a ello, he aquí lo, que parece nos está diciendo a todos con voz y toún de Padre y de Señor, ea, fieles e hijos míos, abnegaos a vosotros mismos, tomad con gusto y alegría vuestra cruz, seguid bien prontitud y constancia, pues que por estas obras vuestras arduas y heroicas os alabaré y bendeciré y premiaré, en el día del juicio, delante de todo el mundo, tomándoos en mi compañía para gozar mi gloria. Aquellos, empero, que rehuyeron la abnegación de sí mismos, que llevaron su cruz con murmuraciones, repugnancias e impacienoias, y, lejos de seguirme a mí, se fueron tras sus concupiscencias. Y siguieron al príncipe de las tinieblas, a estos infelices no podré menos de declararlos indignos de habitar conmigo en mi reino, y fulminar contra ellos los rayos de mi justa indignación, echándolos para siempre más en los voraces abismos del infierno, S. Y. LH. ¿Qué alternativa? SR de José. O una felicidad sin término ni medida, o una inconmensurable e interminable infelicidad F. En esto no cabe medeo. La eternidad por ambas partes, pero en una la de delicias, en otra la de tormentos. En aquella diex gloria, en esta el infierno 11. DJ, todo esto es verdaderamente digno de nuestras más serias reflexiones, señor de Felipe, y propio al mismo tiempo para decidirnos a tomar hoy, y de hoy más, el camino que nos trazó a todos y sigue el Salvador. Hoy, digo, y de hoy más, porque se acerca para cada uno de nosotros el día de la cuenta particular, y no está lejos, según parece, el de la cuenta universal 1. Ojalá mediten ambas verdades, con la detención y preferencia que se merecen, cuantos aspiran a la salvación de sus almas. Y ojalá las tuvieran presentes y meditaran asimismo cuantos poco o nada cuidan de la de las suyas. 8. Secuencia. La Sibila y David dicen, que en aquel día de ir a la gran máquina del mundo se convertirá en ceniza. Cuán grande será el temor cuando Cristo, con divisa de juez, venga a tomar cuenta rigurosa de la vida. Convocará una trompeta terrible, que será oída en todo el mundo, 4 ya muertos para que ante el trono asistan. Llena la naturaleza de espanto, y la muerte misma, verancemo a ser juzgado todo hombre resucita, se manifestará un libro, en que se verán escritas, para juzgarlos a todos, igual a por ciento R, de todo mortal las vidas. Luego como el juez se siente, lo más oculto a la vista se pondrá, y no habrá culpado con quien no se haga justicia. ¿Qué haré yo, cuitado, entonces? ¿Quién habrá a que por mí pida? Cuando en el juicio supremo el justo apenas respira. Rey de majestad tremenda, vos que dais la eterna vida graciosamente, salvadme, fuente de piedad divina. Piadoso Jesús, tú olvides que por mí fue tu venida al mundo, y así el que yo te pierda, no lo permitas. En buscarme te cansaste, padeciste la ignominia de la cruz por redimirme. No se frustren tus fatigas. Justo juez de las venganzas, remitid las culpas emaíais, y, antes que de vuestro juicio llegue aquel tremendo día. Gimo y lloro como reo, y me avergüenzo a la vista de mis pecados, Dios mío, perdona al que te suplica. Vos que oíste al buen ladrán, y perdonaste a María. En ellos me diste a mi esperanza firme y fija. De conseguir el perdón no son mis plegarias dignas, líbrame del fuego etero por tu bondad infinita. Ponme entre los escogidos, de los precitos me quita, colocándome a tu diestra, donde todo bien estriba. Arrojados los malditos a aquellas llamas continuas, llámame con los benditos de tu Padre, gloria mía. 2 La pecadora. X, y, humilde y postrado os ruego, desecho como ceniza el corazón, que mi bien y mi último fin consiga. Lamentable día aquel, en que el hombre, que yacía hecho polvo, resucite a ser juzgada su vida. Perdopa al hombre, Dios mío, piadoso Jesús, consigan paz y descanso las almas, y con acento ir a gozar de tu vista. Amén. Fin.